buenas tardes, amigas, queridísima Magisteria Revoltosa, en primer lugar, y todas, todos, todes quienes nos acompañan en la emisión de este programa que, como he venido comentando en las últimas semanas, pues ya llega, muy pronto ya llegará a su fin, al menos esta primera temporada, y a partir del balance que hagamos, pues ya veremos cómo continuamos esta aventura que ha resultado muy gratificante. Hemos tenido invitadas de lujo y hoy no es la excepción. Nos acompaña acá la queridísima compañera de batallas, encuentros, discusiones, de preocupaciones comunes también, que hoy Itzel Hermida nos acompaña para contarnos, para conversar, para intercambiar puntos de vista sobre estos tres que han sido los ejes del programa: cuidar, enseñar y luchar. Y bueno, pues ella tiene mucho que decir al respecto, dada la trayectoria. Seguramente quienes siguen el programa la identifican muy bien, relacionada con este colectivo que ha tenido una gran presencia en medios digitales, Educación Especial Hoy, pero en realidad pues la actividad de Itzel es bastante más amplia, la experiencia, sus frentes de batalla también son bastante más amplios y bueno, qué mejor que ella, qué mejor que tú, Itzel. Te damos enseguida la palabra, pues para que tú misma de viva voz nos cuentes sobre tu trayectoria, tu formación, cómo es que te vas conectando con los temas educativos, las políticas educativas, específicamente lo que es educación especial y pues bueno, el momento en el que te encuentras. Así que bueno, sin más preámbulos, te damos el micrófono. Adelante, Bueno, Itzel, pues por favor. muchas gracias, Lucía, por la invitación y gracias a todos los que nos ven. Bueno, pues como ya dijo Lucía, yo soy la maestra Itzel Hermida. Soy fundadora de un colectivo que se llama Educación Especial Hoy, donde pues lo que hacemos básicamente es defender el derecho a la educación de las personas con discapacidad, defender el derecho a la educación especial o especializada en esta época donde pues se ha luchado por su eliminación como resultado de la inclusión educativa como una política internacional mal implementada y mal entendida por parte de la Secretaría de Educación Pública. Y también pertenezco a una colectiva que se llama Yo Cuido México, que está integrada por varias organizaciones y personas que somos o hemos sido cuidadoras de alguna persona en situación de dependencia. Esto puede ser personas con discapacidad, adultos mayores, con alguna enfermedad crónica. Y lo que hacemos en Yo Cuido, pues, es defender justamente el derecho al cuidado digno y el tiempo propio. Yo soy cuidadora, he sido cuidadora de mi hermana con síndrome de Down durante muchos años, entonces ahí es donde yo me conecto con esta cuestión de el derecho al cuidado digno. Y bueno, mi hermana también estuvo muchos años en escuelas de educación especial. Ella estuvo siempre en escuelas privadas de educación especial, pero justamente mi interés por esta defensa de la educación especial, sobre todo de la escuela pública, es porque yo estoy convencida de que pues todas las personas con alguna discapacidad que requieren de atención especializada tendrían que tener derecho y acceso a ella, y el Estado tendría que garantizar el ejercicio de este derecho, algo que lamentablemente pues no ocurre y cada vez está más lejos de suceder. Entonces, pues bueno, esta es, digamos, esta soy yo, ¿no? Mis dos causas principales, pues son la educación para personas con discapacidad y el cuidado, que están más conectados de lo que pensamos, ¿no? Claro, claro, por eso estamos aquí conversando sobre este tema al que, bueno, el título del programa es algo provocador, en el sentido de que pues interesa detonar precisamente la reflexión con respecto a por qué
existen estas conexiones y en la vida, en el ámbito educativo y en general en la sociedad, pues se miran como dos cosas separadas, por eso el título, ¿no? El divorcio entre cuidar y enseñar. Pero antes de hincarle el diente a este tema ya de manera más directa, no sé, Itzel, cómo podrías compartirnos acá, pues un poquito hacia atrás, cuando tú eliges estudiar, entiendo que estudiaste en la normal y que pues ahí hay una experiencia vital de familia, la relación con tu hermana, en fin, un poco para entender las motivaciones que luego parecen muy personales, pero cómo terminan transformándose en motivos vitales para dar batallas, ¿no? Más adelante, no solo en el campo educativo, sino pues en distintos frentes. Entonces, cuéntanos un poquito más hacia atrás, ¿qué ha sido para ti ser la hermana mayor de una hermana menor con síndrome de Down y cómo esto se convierte en un detonante para que tú elijas qué estudiar? Y luego, bueno, en tu etapa de estudiante, pues, ¿cómo la viviste? Si eso fortaleció tu convicción o qué sucedió ahí en ese proceso, porque con toda seguridad ahí puede uno encontrar la explicación de lo que es tu existencia, tu trayectoria de lucha el día de hoy. Entonces, cuéntanos un poquito más hacia atrás, por favor. Bueno, yo de entrada quiero decir que cualquier persona que llega a estudiar educación especial, no nada más como licenciatura, sino como especialidad o a interesarse en el tema de la educación especial, es porque tiene alguna experiencia personal que está relacionada con esto, ¿no? Yo no conozco a nadie que de la noche a la mañana y sin tener ninguna experiencia o sin tener ningún contacto con alguna persona con discapacidad o con el ámbito de la educación especial haya decidido estudiarlo, ¿no? Eh, Cuando yo entré a la normal de especialización, es importante para mí decir que yo tenía una idea pues totalmente diferente de lo que era la educación para personas con discapacidad a nivel público, porque mi experiencia en el tema pues se limitaba a lo que habíamos vivido con Amparo durante su trayectoria educativa, y eso fue siempre pues en escuelas privadas, ¿no? En escuelas de educación especial. Ella estuvo primero en una escuela Montessori, donde había niños y niñas sin discapacidad, y ella era la única persona, ¿no? con discapacidad. Cuando ella pasa a primero de primaria, tomamos la decisión de llevarla a una escuela de educación especial, justamente porque ya la escuela no le daba las respuestas que ella necesitaba, ¿no? Claro. Entonces, bueno, cuando yo llego a la normal de especialización, yo ingenuamente tenía esta idea de que pues los servicios públicos de educación especial eran algo similar a las escuelas donde había asistido Amparo, ¿no? Y pues me doy cuenta de que no, ¿no? Eh, Quiero decir que yo desde que llegué a la normal de especialización fui revoltosa, siempre estuve en contra, ¿no? De cómo, de la atención que se daba, y mi primer shock con esa realidad fue que se utilizaba el mismo plan de estudios para personas con discapacidad y para alumnos mal llamados regulares, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo, híjole, ¿cómo podemos utilizar los mismos planes y programas de estudio, ¿no? Entonces empiezo ahí a investigar, a conocer gente y a darme cuenta de que estaba habiendo un desmantelamiento paulatino de la educación especial. Perdona, nada más con fines de ubicación, más o menos, ¿esto en qué año ocurrió? Fue exactamente en el año 2011, cuando yo Ok, entré a la normal de especialización. muy bien. Llega el 2013, llega la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, y un día yo me encuentro, no sé cómo fue, todavía no me lo explico, pero yo me encuentro en una asamblea en la Benemérita representando a la normal de especialización e investigando qué íbamos a hacer, ¿no?
Lamentablemente las autoridades de la Normal en ese entonces nunca fueron capaces de decirnos cuáles iban a ser las afectaciones de la reforma para el magisterio. Nosotros como alumnos pues nos damos a la tarea de investigar y de empezar a leer una reforma educativa con 3 leyes secundarias que la verdad no entendíamos, ¿no? No entendíamos porque leíamos esas iniciativas con ese lenguaje tan técnico, ¿no? Legislativo, que pues en ese entonces no sabíamos de qué se trataba. Lo que sí sabíamos es que era malo, ¿no? A partir de ahí, trabajando con ciertas personas, en contacto con ciertas personas, nos dicen que la educación especial está programada para desaparecer, tanto la licenciatura como toda la disciplina en general. Nosotros empezamos a pedir respuestas a las autoridades educativas, lo cual lleva a un paro, una toma de instalaciones en la Normal de Especialización, que fue algo histórico porque nunca había habido un paro, ¿no?, de 13 días con los alumnos, pero estaba esta cuestión del desprestigio, ¿no?, de que las autoridades decían que nosotros estábamos mintiendo, que la educación especial no iba a desaparecer, que todo esto era solamente una estrategia para desestabilizar, y bueno, todo eso que ya sabemos, ¿no? Finalmente, bueno, el paro se rompe, así como ocurrió en todas las normales en ese entonces, y yo, estando en tercer año de la normal, decido retirarme porque pues yo era la líder de ese movimiento, ¿no? Entonces yo estaba totalmente consciente de que yo estaba en la mira de las autoridades. Decido retirarme porque pues yo no les iba a dar el gusto, ¿no?, de sacarme o de que algo pasara. Decido retirarme e irme a la Universidad Pedagógica. Fue muy complicado porque cuando yo estaba en la normal, yo era la cuidadora de Amparo. Entonces yo iba a la escuela en la mañana, en la tarde iba a cuidar a mi hermana. Tenía muchos conflictos porque de pronto llegaba tarde o me tenía que salir antes, o a veces de plano no iba, ¿no?, porque de pronto mi hermana estaba enferma. Entonces yo combinaba, ¿no?, esta labor como estudiante con mi trabajo como cuidadora de Amparo. Desde ese entonces yo sabía que las cosas estaban muy mal en los servicios de educación especial y que era necesario un fortalecimiento, pero también una transformación de las prácticas, de la forma de pensar de los maestros. Yo me salgo de la normal de especialización, me dedico a otras cosas, y finalmente en 2018 llega la reforma a los planes y programas de estudio de las escuelas normales y la eliminación de la licenciatura en educación especial. Ahí está. Entonces, yo me acuerdo mucho cuando yo me entero, porque yo de plano dije, yo no quiero saber nada de la normal de especialización. Sin embargo, pues yo en ese entonces estaba casada con un maestro de educación especial que además tenía o tiene todavía fama también de revoltoso, ¿no? Y que estaba en estrecho contacto con todo lo que pasaba ahí. Y sabíamos que en la normal había problemas. Entonces, un día yo voy caminando en la calle y me llaman unas maestras para comentarme que se acababa de eliminar la licenciatura en educación especial. Y yo lo primero que pensé, pues fue, se los dijimos, ¿no? Dijimos que esto iba a suceder. Dijimos. Claro. Dijimos que esto iba a pasar y nadie nos creyó. Eso lleva a un movimiento dentro de la normal con un paro estudiantil que dura 3 meses. Fue una cuestión muy fuerte porque los alumnos, porque además los engañaron. Ellos hicieron su examen para la licenciatura en educación especial en sus áreas de formación. Y cuando entran, se dan cuenta de que les están impartiendo algo que se llama licenciatura en inclusión, que además un plan de estudios que ni siquiera estaba terminado, ni siquiera alcanza los créditos para licenciatura. O sea, entonces se origina todo un movimiento estudiantil. Y bueno, ahí va Itzel, ¿no?, otra vez a apoyar a los estudiantes. Es justo ahí donde surge Educación Especial Hoy. En 2018 surge Educación Especial Hoy como una página
donde nosotros teníamos el objetivo de informar lo que estaba pasando en la normal. Entonces, así es como surge. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que finalmente, y después de mucho estira y afloja y de mucha lucha de los compañeros y todo, se restablece la licenciatura en educación especial solamente en la Ciudad de México, ¿no? En muchos estados se deja pasar la licenciatura en inclusión. Sí. Solamente se imparte educación especial ahorita en Oaxaca, en la normal de especialización de Oaxaca, en Michoacán y en la Ciudad de México. Pero todo esto lleva a, pues, todo un problema, ¿no? Porque había una consigna, y hay una consigna de las autoridades de imponer esta licenciatura en inclusión. Ahorita acaban de presentar un supuesto plan de estudios 2021 de educación especial, pero que ya no tiene áreas de formación, o sea, es lo mismo que la licenciatura en inclusión, nada más le cambiaron el nombre para que, pues, no nos quejemos, ¿no? Así es. Entonces, bueno, así es, ese fue como mi paso por la normal. En el 2019 se hacen unas mesas de trabajo en la Secretaría de Educación Pública para la construcción de algo que se llama Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. A nosotros, pues como éramos molestos, revoltosos, nos invitan a esas mesas. En ese entonces, pues ya teníamos contacto con muchas organizaciones de defensa de derechos de las personas con discapacidad, y es ahí donde yo conozco a una mujer que se llama Margarita Garfias, que es madre de un muchacho con discapacidad múltiple, que se llama Carlos, y ahí es donde yo conozco a Margarita y donde ella me habla por primera vez de formar un colectivo de cuidadoras, ¿no? Entonces, así es como surge Yo Cuido México. Fuimos una de las primeras organizaciones en integrarse a Yo Cuido México, y desde entonces, pues, Yo Cuido ha mantenido esta lucha por lo que nosotros llamamos un sistema nacional de cuidados, ¿no? Donde se reconozca el cuidado como un trabajo, donde se reconozca el derecho al tiempo propio, tomando en cuenta que la mayoría de las cuidadoras pues cuidan 24 horas los 7 días de la semana y los 365 días del año, donde se hable, ¿no?, de que el cuidado es un asunto político, ¿no?, donde se hable de que tiene que haber corresponsabilidad entre el Estado, los cuidadores, los medios de comunicación, las empresas, y algo muy importante tiene que ver con desfeminizar el trabajo de cuidados, porque lamentablemente México, al ser un país tan machista y donde hay una cultura patriarcal tan impuesta desde hace muchísimos siglos, se sigue creyendo que cuidar es algo que corresponde a las mujeres, ¿no? Entonces, parte de los objetivos de Yo Cuido tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con desfeminizar el trabajo de cuidados. Y bueno, el cuidado se aborda desde diferentes puntos de vista, y uno de ellos es justamente el cuidado que se realiza dentro de los salones de clases, ¿no? El reconocimiento del maestro y la maestra también como cuidador, y las escuelas, los salones de clase como espacios donde se realizan trabajos de cuidados, ¿no? Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos lo que se ha hecho y cómo yo llego, ¿no?, a este camino, ¿no?, y a esta relación entre la educación especial y el trabajo de cuidados. Pues mira, muy interesante porque se ve muy claramente cómo se comienzan a conectar de forma inesperada ámbitos que van confirmando la relación tan estrecha que existe entre cuidar y enseñar. Creo que, bueno, pues esto era necesario que nos hicieras este recuento para hacernos una idea de cómo la misma experiencia y los aprendizajes que se van acumulando, pero también la reflexión sobre esos aprendizajes van aclarando también las convicciones, las ideas, pues también los motivos de lucha, lo que le da sentido finalmente también a la existencia propia. Antes de que pasemos al asunto específico
del cuidado, tú has mencionado, bueno, muchas cosas que pues al menos vamos a tratar de dejarlas puestas sobre la mesa. Uno es este tema del desmantelamiento de educación especial, porque este es un debate mundial. Así es. Es un debate mundial, así que de pronto, pues aquí mismo, maestras que cursaron como tú hasta donde llegaste, como muchas de tus otras compañeras, pues se incorporaron a una normalidad, a una normal, es decir, a una escuela dedicada a formar maestros con una preparación específica para atender a personas con algún tipo de discapacidad. Y resulta que de repente se ven metidos en el costal, porque esto ya venía desde la reforma, hay que decirlo. Todo este esquema de evaluación y toda la concepción del profesor multifuncional, flexible y adaptable, ya venía desde la reforma misma. Así que este cambio de eliminar una licenciatura en educación especial por especialidades, con especialidades, y sustituirla por una licenciatura en educación inclusiva, yo creo que sería muy importante que nos aclararas, bueno, los principales puntos críticos aquí en este cambio. Y además, pues también la trampa detrás de ahora decir, pues sí, se va a seguir llamando educación especial, pero en realidad lo que hay ahí es nada más un envoltorio, porque lo que hay dentro es ese esquema que se quiso imponer en 2018 y contra el que ustedes lucharon. Entonces, bueno, si nos aclaras un poquito más, ¿cuál es la diferencia entre las dos cosas? ¿Por qué insistir en educación especial? Pues, ¿qué es lo que pretende la educación inclusiva? ¿Y cuáles son, digamos, los desacuerdos que finalmente y las objeciones que ustedes desde el 2018 observaron en este intento de transformación que sigue, ¿no? Que sigue. Bueno, yo creo que lo primero que es importante mencionar es que la inclusión como política educativa no es una política nacional, ¿no? Es una política internacional impuesta desde organismos como la OCDE, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la UNESCO, ¿no? Y entonces, al tratarse de una política que viene mandatada por estos organismos internacionales, nos habla de que hay un trasfondo económico detrás de esta política, ¿no? ¿Cuál es ese trasfondo, Itzel? Esto está relacionado con esa idea de un modelo educativo empresarial, ¿no? Un modelo educativo que tiene como objetivo la formación para el trabajo, ¿no? La formación de los trabajadores que las empresas necesitan. Y en ese modelo educativo no caben las personas con discapacidad. No es porque no puedan ser productivas, claro que lo pueden ser, pero para estas organizaciones o para estos organismos que ven a la educación como una inversión que va a redituar en mano de obra barata, ¿no? Las personas con discapacidad no son redituables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes de que llegara la política de inclusión, tuvimos otra política internacional que se llamaba integración educativa, Así es, que surge ahí en los años 1990 y cuya principal bandera, por así decirlo, era esta consigna de educación para todos, ¿no? Algo que se confundió con todos la misma educación. Yo creo que fue más o menos en el 90, a raíz de la política de integración, cuando empieza este desmantelamiento de la educación especial y se empieza a trasladar a las personas con discapacidad de los espacios especializados a las escuelas mal llamadas regulares u ordinarias. Lo cual no es un problema, ¿no? No es un problema pensar que haya una escuela para todos. El problema está en que la escuela no responda a las necesidades de todos, ¿no? En ese sentido, tanto la integración como la inclusión son políticas que han sido utilizadas para desmantelar la oferta pública de atención a personas con discapacidad, no solamente de atención educativa, sino atención en todos los aspectos, y han permitido que los estados
se deslinden de su responsabilidad y dejen de invertir, en este caso, en la educación de personas con discapacidad. Respecto a la cuestión de la licenciatura en inclusión, la inclusión la podemos asumir como política internacional y también como una filosofía donde se habla del reconocimiento de las diferencias individuales y colectivas y la construcción de un mundo para todos, ¿no? Un mundo libre de barreras, ¿no? Algo que suena pues muy romántico, ¿no? Y muy bonito, ¿no? Pero la inclusión reconoce a todos, no solamente a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son solamente uno de los grupos que entran dentro de este enfoque de inclusión. Porque así como se reconoce a las personas con discapacidad, se reconoce a los migrantes, a la comunidad LGBT, a los niños, a las mujeres. Entonces, ¿por qué hablar de una licenciatura en inclusión, enfocando la inclusión a las personas que tienen requerimientos de educación especial? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que es más barato formar a un maestro todólogo, ¿no? Un maestro que dé respuesta o que por lo menos simule dar respuesta a las necesidades educativas de todos, que formar maestros especializados por tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos una cuestión de, pues, de ahorro de recursos, ¿no? Ese es el motivo por el cual hay esta inconformidad hacia la licenciatura en inclusión, porque además se diluye la formación de los especialistas. Si habiendo maestros especialistas en discapacidad visual, en discapacidad motriz, en discapacidad auditiva, en discapacidad intelectual, no es suficiente para responder a las necesidades de los alumnos, mucho menos lo va a hacer si tenemos un maestro que se espera que dé respuesta a las necesidades de todos, ¿no? Entonces, desde ahí hay un conflicto y hay un mal entendimiento de la inclusión, donde la Secretaría de Educación Pública piensa que incluir significa pues, que todos los alumnos tengan el mismo salón, ¿no? Salones y espacios educativos que no cuentan con la infraestructura, que no cuentan con los materiales, con las herramientas, con los espacios y mucho menos con los profesionales para atender a la diversidad. Entonces, ahí está el principal problema. El principal problema es que para hablar de una inclusión verdadera, lo primero que se requiere es inversión, recursos. Y eso es justamente lo que el gobierno no quiere hacer, invertir. Claro. ¿Por qué van a invertir en un sector de la población que no se considera productivo? Entonces, ¿qué hacemos? Desmantelamos todo, le vendemos a los maestros y a los padres de familia esta idea de que los espacios de educación especial segregan, discriminan, son del diablo, deben de ser eliminados, y vamos a trasladar a todos los alumnos a los espacios regulares, pero sin apoyos, ¿no? Claro. Y eso lo que ha llevado es una exclusión institucionalizada y fomentada por la misma Secretaría de Educación Pública, donde ellos creen que porque estadísticamente tienen 20 alumnos con discapacidad en una escuela primaria, eso ya nos convierte automáticamente en incluyentes, aunque sean 20 alumnos que pues están pasando por la escuela calentando la silla, ¿no? Porque no reciben la atención que requieren, y además a los maestros frente a grupo se les somete a esta idea de, es que tú no tienes vocación, ¿no? Es que no le echas ganas, es que si tú no aceptas un alumno con discapacidad, entonces quiere decir que no eres buen maestro, o sea, y entonces todo esto que yo le llamo esta filosofía del echaleganismo, ¿no? Como si con echarle ganas fuera suficiente para atender a un alumno con discapacidad, ¿no? Okay. Mira, hay varias cosas que nada más para no perdernos, porque claro, detrás de esto hay un proceso de transformación de lo que surgió inicialmente como educación especial, y ese es el tratamiento que se le dio. Hay que formar maestros preparados específicamente para atender a personas con discapacidad auditiva, visual, motora, neurológica, lo que fuera, ¿no? Y además, pues estas discapacidades con el paso del tiempo se han diversificado, han ampliado, y a veces hay personas que padecen de alguna discapacidad múltiple, ¿no?
No es solamente que tengan una cosa, sino otra. Entonces, esta población sigue existiendo, ha crecido, y lo que te estoy entendiendo es que frente a esta realidad, lo que se ha hecho, al menos desde la racionalidad gubernamental y de cómo funciona el sistema educativo, conectado además con las políticas internacionales, porque uno tiene que preguntarse por qué al Banco Mundial le interesa proponer un modelo de educación inclusiva. Claro. Y has puesto aquí sobre la mesa varias cosas. Una es, bueno, a ver, quien tenga discapacidad, o sea, la educación inclusiva creo que sirve para muchas cosas. Uno, para insertar a un sistema educativo homogéneo a la mayor cantidad posible de personas con discapacidad para habilitarse en lo básico y que produzcan. Al final, que produzcan. Quien no pueda hacer eso, entonces, pues es el desecho, ¿no? Quien tenga, porque ya no va a haber servicios específicos para esta población, quien tenga para pagar podrá hacerlo, pero quien no tenga para pagar, y mientras tanto el sistema educativo pues mete en un costal llamado educación inclusiva a las personas con discapacidad, migrantes, indígenas, comunidad LGBT, más lo que se acumule, porque a ver qué más cosas se inventan. Claro. Entonces, detrás de toda esta situación, que si entendí bien, pues más o menos por ahí va la cosa, hay toda una justificación basada en el derecho a la educación. Yo te he leído en algunos momentos y tú te has expresado como en contra de este argumento, y me gustaría que comentaras un poco sobre eso, porque precisamente uno de los pues columnas que sostienen las reformas, y esta de la 4T no es la excepción, es toda esta concepción de garantizar el acceso a la educación como un derecho, o insistir en la perspectiva de los derechos. ¿Cuál es el problema? Porque cualquiera que escuche eso dirá, pues sí, es un poco como el tema de la calidad, ¿no? ¿Quién iba a decir que calidad no? Y ahora, pues ya no es calidad, sino garantizar el derecho a la educación. ¿Dónde está la trampa ahí? Yo creo que hablar sobre el enfoque de derechos humanos, es importante decir que cuando surge la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el primer tratado vinculante que surge donde se reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, creo que ahí hay una ruptura entre esta idea de la persona con discapacidad como enfermo, ¿no? Como la discapacidad como un mal, como una enfermedad, como un castigo divino, como algo que tiene que rehabilitarse o eliminarse, y se empieza a hablar de discapacidad como una condición del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay algo positivo, ¿no? Porque se reconoce justamente a la persona con discapacidad como persona, ¿no? Mucha gente no lo cree, pero yo siempre les digo que todavía hace 20, 30 años era imposible encontrar personas con discapacidad en las escuelas o encontrar personas con discapacidad trabajando en una empresa, y mucho menos hablar de una persona con discapacidad que pudiera ser diputada, por ejemplo, ¿no? Actualmente tenemos 8 diputados con discapacidad, que son pocos, ¿no? Y todo eso sí ha sido gracias a una lucha histórica del colectivo de personas con discapacidad de decir, nosotros aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, también tenemos derechos, también existimos, y esa famosa frase de nada sobre nosotros y nosotros, ¿no? Que hace alusión justamente a que todo lo que tenga que ver con discapacidad o que afecte a las personas con discapacidad, pues tiene que tomarlos en cuenta. Desde ahí a mí me parece que hay algo positivo. Pero ¿qué pasa? Que también se ha utilizado este enfoque de derechos humanos como una forma de opresión, ¿no? Como una forma de opresión y como una forma de justificar
todos estos cambios que al final no resultan favorables para el colectivo de personas con discapacidad. En el 2019, cuando la reforma educativa, nosotros siempre decíamos, no les llama la atención que sea la organización Mexicanos Primero la primera en pugnar por la eliminación de la educación especial a nivel público y porque se impusiera la inclusión como un eje rector del sistema educativo. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el negocio, ¿no? A ellos les interesa y siempre les ha interesado el desmantelamiento de la educación especial y de la educación indígena al nivel público. ¿Por qué? Porque entonces ellos pueden hacer un negocio ahí ofreciendo servicios privados de educación especial y de educación indígena. No, privados me refiero a no a que vayan a tener un costo para la población que los utilice, sino que el Estado les brinde este tipo de recursos, contratos, lo que está pasando con la organización Teletón, ¿no? La Fundación Teletón es la única organización de asistencia privada que recibe recursos directamente del Estado y que además el presidente ha salido a pedir donativos para Teletón cuando una de sus consignas de campaña, una de sus promesas de campaña era menos Teletón y más responsabilidad del Estado, y ahora resulta que tenemos un Estado que le está dando contratos a Teletón. Ya en el 2014, el Comité de Discapacidad de la ONU, la misma ONU, hizo una recomendación al gobierno mexicano sobre el por qué se estaba transfiriendo recursos públicos a una organización que además reproduce esta idea de la persona con discapacidad como pobrecito, ¿no? Este modelo asistencialista donde pues mientras más miserable presentes la realidad de la persona, es mejor porque entonces mayores donativos vas a recibir. Este proceso que nosotros hemos llamado teletonización, donde no me sorprendería que en 10, 20 años tuviera Teletón escuelas de educación especial, porque para allá vamos. Esa es la tendencia. Así es. Y todo esto se hace utilizando los derechos humanos como pretexto, diciendo, es que los espacios de educación especial no deben de existir. ¿Por qué? Porque segregan, porque son contrarios al modelo social de la discapacidad, porque son contrarios al enfoque de derechos humanos. Pero por otro lado, sí tenemos esas organizaciones ofreciendo servicios privados de educación especial. Claro. Yo recuerdo mucho en esas mesas para la construcción de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, estaba por ahí una representante de una organización muy famosa que se llama la CONFE, que trabaja con personas con discapacidad intelectual, pugnando porque se eliminaran los centros de atención múltiple. Y entonces yo le dije a esa señora, ¿cómo se atreven a venir aquí a decir que desaparezcamos la educación especial a nivel público cuando ustedes tienen escuelas privadas de educación especial? Si vamos a eliminar los servicios de educación especial, que sea parejo, también ustedes cierran sus escuelas y dejan de lucrar con la discapacidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tras este discurso de vamos a ser ahora incluyentes, lo que se hace es privatizar paulatinamente de una manera muy silenciosa la atención educativa para personas con discapacidad. Lo mismo pasa con este conflicto entre barreras para el aprendizaje y necesidades educativas especiales. Cuando dicen, es que las necesidades educativas especiales ya no existen porque ya pertenecen al modelo de integración. Y yo digo, no, es que barreras para el aprendizaje y la participación las enfrentamos todos. O sea, las necesidades educativas especiales o específicas siguen existiendo. ¿Por qué? Porque un ciego tiene necesidades específicas de aprendizaje que eliminando las barreras del entorno no se resuelven y hay que atender a esas necesidades. Y eso es lo que se está dejando de hacer en las escuelas, atender a esas necesidades con esta idea de que brindar atención personalizada o específicamente a la persona que la requiere es señalarlo, etiquetarlo, segregarlo, discriminarlo. Entonces lo que hacemos es dejar de atender a la persona, centrarnos en el contexto, y eso lo que está provocando es una mayor exclusión y una mayor discriminación, y está aumentando la brecha educativa de personas con discapacidad. Yo lo analizo y digo, bueno, ahorita que la inclusión es un eje rector y que nos la venden como la panacea universal,
es cuando peor estamos en educación para personas con discapacidad, ¿no? Así es, pero en general, esto, bueno, yo creo que lo puede uno verificar fácilmente en cualquier escuela, sobre todo después de la pandemia. Pero no me quisiera ir por ahí, porque de ahí igual hay mucha tela de dónde cortar. Tú mencionaste varias cosas muy importantes. Hablaste de cómo proponer una estrategia nacional de inclusión que, por cierto, se está metiendo en el nuevo marco curricular como un eje, junto con otras 4, son en total 5 estrategias nacionales. Entonces, ¿cómo se incorpora una estrategia nacional de inclusión que en realidad es, como tú has dicho, un proceso de institucionalización de la exclusión? Eso por un lado. Pero por otro lado, el enfoque de derechos, que si bien a nivel internacional existen tratados de los que emanan acuerdos que son vinculantes, esto quiere decir que el gobierno mexicano está obligado a aplicar lo que se derive de esos acuerdos, termina convirtiéndose también en una fuente. Tú usaste el término teletonización de la educación de la población vulnerable, que a través de estos esquemas sigue siendo vulnerada. Además, no es solo vulnerable, sino que sigue siendo vulnerada. Entonces, bueno, ¿esto hasta dónde nos va a llevar? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué es lo que viene? Decíamos, Itzel, que en este planteamiento que estás tú realizando de la teletonización de la educación para personas con discapacidad, pues el horizonte que se mira es que para una población de por sí ya vulnerable, pues todo parece indicar que continuará siendo vulnerada. Aparece aquí todo el tema de la institucionalización de la exclusión detrás de la supuesta inclusión. Entonces, pues, ¿cuál es el horizonte y cómo enfrentar estos embates? Bueno, yo creo que efectivamente la población con discapacidad pues no es vulnerable, sino es vulnerada, ¿no? Históricamente ha habido pues una trayectoria de abuso, ¿no? De violencia, y es algo que aún ahorita que se habla de ellos como personas sujetos de derechos, pues se sigue presentando. Yo creo que el panorama es muy complicado, es muy complejo, porque lo que vamos a ver es que se va a seguir fortaleciendo a la iniciativa privada, se va a seguir fortaleciendo esta oferta privada de atención a personas con discapacidad, y eso está muy relacionado también con las transferencias directas de dinero, con estas famosas pensiones para el bienestar. ¿Por qué? Porque es más barato para el Estado darle a las personas con discapacidad una cantidad mensual que proporcionar realmente la atención que requieren en todos los aspectos, ¿no? Que garantizar el ejercicio efectivo de derechos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas familias que tienen hijos con discapacidad, para lo que ocupan su pensión del bienestar es para pagar servicios privados que les den la atención que la oferta pública no les proporciona. Entonces, yo creo que ahí vamos a seguir viendo este fenómeno, ¿no? Mientras se adelgaza al Estado, se van a aumentar estas transferencias directas de dinero en las que se busca que la población con discapacidad pues acuda a la iniciativa privada. Iniciativa privada que expresada en fundaciones, en asociaciones de la sociedad civil, hasta en colectivos, ¿no? O sea, cualquier persona que ofrezca un servicio privado, y va a haber desde servicios de alto costo para gente con muchos recursos hasta servicios de bajo costo, o que incluso ofrezcan becas, facilidades de pago, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Estamos viendo un Estado que se deslinda, que dice, yo no quiero ya invertir en educar a estas personas. Entonces, así es,
pues o están aquí en el salón de clase simulando que aprenden, o se van, o se quedan en su casa, o se van a la iniciativa privada a buscar respuestas, ¿no? Y es Claro. muy duro, ¿no? Porque de pronto la gente escucha esto y dice, no, es que eso no es cierto, es que ustedes están exagerando, pero lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo cómo esto sucede y cómo ese discurso de inclusión está resultando ser una necropolítica donde no te mato, pero te dejo morir porque te dejo a tu suerte. ¿Por qué? Porque a esta sociedad, a esta cultura hegemónica, le sobras y no vamos a invertir en ti si no eres redituable, ¿no? Y La es expulsión de lo distinto. así es. Entonces, por un lado nos dicen, vamos a incluir a todos, vamos a reconocer las diferentes capacidades, vamos a reconocer los diferentes formas de desarrollo, pero la realidad es que no es así. La realidad es que también hay una política que está pensada para personas con discapacidad que son funcionales al sistema. ¿Qué Así es. pasa con todas esas personas con discapacidad que no son funcionales al sistema? Y hablo de personas con discapacidades múltiples profundas, hablo de personas con autismo, hablo de personas con discapacidad múltiple, que a pesar de que se habla de inclusión, no están considerados, ¿no? Están, Claro. por ejemplo, los objetivos para el desarrollo sostenible, ¿no? Que son una de las mayores herramientas o referencias que se utilizan hoy en día de la Agenda 2030 y específicamente en el objetivo 4, que es el que tiene que ver con educación, nos dice que para el 2030 se espera que el 85% de la población mundial pueda aprender a leer, escribir y hacer cuentas. Y entonces yo pregunto, ¿qué pasa con los que no pueden acceder a esos aprendizajes? Así es. ¿Qué hay Así para es. ellos? ¿No? O sea, entonces yo creo que lo que nos espera es pues aún más difícil que lo que estamos viviendo ahorita. Yo lo he mencionado muchas veces, la inclusión en México es una política totalmente fallida, ¿no? Porque estamos viendo que no da resultados, ¿no? Que no da resultados y no los va a dar, ¿por qué? Porque para que realmente haya resultados, pues tiene que haber inversión. Quizá fallida para las necesidades concretas de las personas, pero no fallida, al contrario, yo creo que muy exitosa desde la racionalidad gubernamental, donde lo que se busca es ahorro, funcionalidad y el que no encaje va para afuera o a ver cómo le hace y cómo se las arregla. Y entonces, pues a buscar por otro lado la sobrevivencia. Para la perspectiva gubernamental, pues la cosa va funcionando bien, no para las personas, desde Sí, yo luego. hablo fallida en términos de lo que realmente necesita la población con Claro, discapacidad. claro, Obviamente para los gobiernos y todo, pues no es fallida. ¿Por qué? Porque les está permitiendo ahorrarse un montón de dinero así en un es, sector de la población. así Pero es. para las necesidades reales de la persona es fallida. ¿Por qué? Porque al contrario, No es respuesta. estamos peor de lo que estábamos, ¿no? Claro, mira, y aquí creo que, pues para ir entrando al tema del cuidado, te comento una anécdota, porque hacia arriba, desde la lógica gubernamental, están los arreglos, la gobernanza a nivel estructural, donde se hacen arreglos con organismos y demás. Pero hay otros niveles de desarrollo de estas políticas y a nivel micro en la cotidianidad, bueno, hay maestros que piensan que la inclusión es o todos coludos o todos rabones, ¿no? Eh, he escuchado a muchos maestros de abajo a ras del suelo, que eso es lo que piensan, ¿no? Pues acá el que se tiene que adaptar es el que llega, el que se tiene que adaptar es el diferente. Y yo creo que ahí hay una conexión, no sé tú cómo lo veas, con este divorcio de enseñar y cuidar. Lo ve uno cotidianamente en esta
afirmación de los profesores, pues en tu casa que te eduquen, ¿no? Porque aquí te vienes a instruir. Esos valores tú ya debes traerlos desde la casa sobre cómo comportarte, porque aquí vienes a instruirte. Desde eso hasta negar vínculos entre enseñar y cuidar, que creo que las distintas conversaciones de las maestras aquí, pues nos han mostrado que es imposible y además indeseable, inconveniente para nuestro futuro y nuestra existencia mantener esta separación. Y te comento todo esto pensando en qué podemos hacer, porque a nivel de definición de políticas macroestructurales, pues sí, hay toda una maquinaria echada a andar. Pero la cuestión es que abajo, que es donde uno puede intervenir, pues también tenemos situaciones muy complicadas con maestros mal pagados que no entienden, en muchos casos, pues la lógica de trabajar con personas diferentes, que en sentido estricto un maestro trabaja con 30 alumnos diferentes. Claro. ¿No? Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué está aparentemente roto este vínculo que en la vida cotidiana en realidad está estrechamente conectado, aunque no lo reconozcamos, este vínculo entre enseñar y educar? ¿Qué ha pasado en el sistema educativo, en las escuelas, que esto se vive como disociado, completamente disociado? Yo creo que, y tal vez va a ser feo lo que voy a decir, ¿no? Pero yo creo que hay una negativa también de una gran parte del magisterio a informarse, ¿no? A informarse, a analizar. Lo vimos con la reforma educativa de 2019, donde los maestros decían y sostenían que la reforma se había abrogado, ¿no? Pero si tú les preguntabas, descubrías que ni siquiera la habían leído, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por un lado tenemos toda una maquinaria institucional de bombardeo de información, ¿no? Donde se hace este coco wash, ¿no? Hacia los maestros para que acaben creyendo lo que el sistema quiere que crean. Y son no solamente creyendo, sino reproduciendo, ¿no? Por otro lado, tenemos una profesión totalmente precarizada, con unas cargas administrativas tremendas, como es el caso de educación especial. En educación especial, la carga administrativa cada vez es mayor. Entonces, le dejas poco tiempo a los maestros para concentrarse en otra cosa que sea cumplir con los requisitos que les estás pidiendo, ¿no? Y por otro lado, sí tenemos a muchos maestros que dicen, ¿a mí qué me importa? ¿No? O sea, yo voy a hacer lo que el sistema me diga que tengo que hacer mientras a mí me sigan pagando. Y eso lo escuché de varios maestros de educación especial cuando nosotros hablábamos sobre esta cuestión del desmantelamiento y de que había que organizarnos para poner un alto. Muchos te dicen, es que mientras a mí me sigan pagando, a mí me da igual estar frente a grupo que estar haciendo el aseo de los baños, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que también hay otro factor muy importante y tiene que ver con esta idea de la profesión de maestro como algo que era fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque antes decía, ay, pues voy a estudiar aunque sea de maestro, ¿no? Entonces, tenemos un montón de gente que entró al magisterio porque pues era una manera de obtener una plaza, ¿no? De tener un trabajo seguro, de tener un sueldo que a lo mejor no es muy alto, pero pues ya lo tengo seguro. Y antes hasta le podía heredar mi plaza a mi hijo, a mi hermano, a quien fuera, ¿no? O venderla o hacer lo que yo quisiera, ¿no? Así es. Yo siempre he dicho que una de las pocas cosas favorables que tuvo la reforma de Peña Nieto fue esta ruptura con la venta de plazas, que se sigue haciendo de otras maneras, ¿no? Pero por lo menos ya el maestro ya no le puede heredar su plaza al vecino, ¿no? O vendérsela. Pero ¿qué pasa? Entonces, que ser maestro se ha concebido como un trabajo donde se aplica la política del mínimo esfuerzo, ¿no? Yo te voy a contar una experiencia en una ocasión en un servicio de educación especial donde yo llegué a hacer prácticas. Me topé con una maestra que decía, es que yo no soy maestra de educación especial, o sea, a mí me mandaron aquí porque pues yo pedí un cambio a un servicio que estuviera cerca de mi casa y como tengo una palanca ahí en el sindicato, pues me dijeron, pues está esta escuela que necesita maestro de educación especial, pues vete para allá.
Y el problema no era ese, el problema es que la maestra nunca se había preocupado por siquiera abrir un libro para informarse de qué se trataba educación especial. Entonces Claro. tenía alumnos con síndrome de Down y decía, ay, pues yo no sé qué es eso, pero tampoco me preocupo por saberlo, ¿no? Entonces creo que ese es un problema, ¿no? Creo también que, y específicamente hablando de educación especial, muchos maestros se han casado con esta idea de la academia, ¿no? De ya no somos normalistas, ahora somos universitarios, somos académicos, y entonces ya no nos toca cuidar de los alumnos, ¿no? Ya no nos toca limpiar mocos, ya no nos toca limpiar baba, ya no nos toca vigilar que el alumno llegue a la escuela en buenas condiciones, o preocuparme por qué mi alumno no ha comido, ¿no? O preocuparme por qué el niño llega sucio u oliendo a orines, cosas que suceden en las escuelas, claro. Y que de pronto el maestro dice, es que a mí eso no me toca. Yo no estudié para eso, ¿no? Y hay muchos maestros que tienen esa visión de, yo no estudié para eso, cuando la misión original del maestro normalista no era solamente dar clase, ¿no? Claro. Era ser un actor principal en la dinámica social, ¿no? Era también el cuidado de los alumnos, la orientación a los padres, el trabajo, el maestro era un líder de la comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque opinaba, porque decía sus puntos de vista sobre las problemáticas de la comunidad, no necesariamente relacionadas con la escuela. Entonces yo creo que los maestros han perdido mucho eso, ¿no? Y ahora dicen, no, pues es que a mí eso no me toca. Claro. Claro, no les toca porque además, bueno, tú hablabas hace rato de la precarización y es que en sentido estricto sí ha habido un deterioro progresivo en las condiciones empezando por las salariales, en las condiciones de trabajo materiales, en la exigencia de un maestro multifuncional, polivalente, que le haga a todo con todos, y bueno, es una sobrecarga también importante, pues que nosotros le llamamos a eso un proceso de sobreexplotación, simple y llanamente. No contratas más maestros, pero sí buscas la manera de que el que antes atendía solo a un sector, pues ahora haga 1000 cosas más las que se acumulen. Y al inicio tú contabas cómo es que también pues se chantajea, ¿no? Tenemos un sistema educativo que chantajea, porque el que no haga ni esté dispuesto a dar la vida, es que la Constitución dice que el maestro es un agente de cambio, entonces si tú no estás dispuesto al sacrificio, casi no eres nadie, y se lucra con eso, eso se explota. Pero claro, más allá de eso, finalmente seguimos teniendo el problema. ¿Cómo le hacemos para encontrar líneas de fuga, pequeñas grietas, salidas para conectar esto que hoy está separado? Y tal vez quizá primero, y te pediría eso, ampliar un poco más el panorama sobre el sentido de cuidar, que incluso socialmente es peyorativo, ¿no? Hay desprecio hacia quien cuida, pero entonces, ¿cómo tendríamos que entender el cuidado y por qué es tan vital en un tiempo tan convulso como el que estamos viviendo? Bueno, yo creo que empezando por qué es el cuidado, ¿no? El cuidado en sí, pues es el sostén de la humanidad, ¿no? Si no hubiera cuidados, no habría civilización, no habría, pues simplemente no existiríamos, ¿no? Todos somos sujetos de cuidado, ¿no? Todos estamos aquí porque recibimos y damos cuidados, aunque no seamos conscientes de lo que, o sea, de que lo estamos haciendo. Cuidar, pues, son las actividades más elementales, ¿no? Que es garantizar la alimentación, el vestido, la protección, todas esas son actividades de cuidado. ¿Por qué hay este desprecio hacia el trabajo de cuidados? Primero porque pues no se ha reconocido como un trabajo, ¿no? Se ha reconocido el cuidado como un acto natural y como una obligación específicamente de las mujeres, ¿no? Si tú naciste mujer, te toca cuidar, ¿no? Te toca cuidar
de tus hijos, te toca cuidar de tu marido, te toca cuidar que todo esté en orden en la casa, y a veces te toca cuidar de los papás, de los suegros, de los sobrinos, por el Así es, simple hecho de ser mujer, y además es tu obligación, ¿no? claro. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Segundo, el trabajo de cuidados está muy relacionado o estrechamente relacionado con el trabajo doméstico, que es un trabajo que pues siempre ha sido desvalorizado, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de la servidumbre, ¿no? De la gente que no estudia, entonces se dedica a hacer limpieza, ¿no? O las mujeres que se dedicaban a lavar y a planchar ropa, ¿no? Porque era el único sostén. Sin embargo, muchas personas que ahorita son profesionistas, que tienen buenos trabajos, que tienen buenas casas, que han logrado hacer muchas cosas en su vida, fue gracias a una mamá que se dedicaba a hacer limpieza, ¿no? Que se dedicaba a lavar y a planchar ropa ajena y que muchas veces se llevaba a sus hijos al trabajo Así porque es, no tenía quien se los cuidara, ¿no? Ese fue el caso de mi abuela, ¿no? La mamá de mi mamá, ella se dedicaba a eso, ¿no? así es. Entonces, hay un desprecio, ¿no? Hacia estas actividades que si nos ponemos a pensar, pues son actividades tan importantes porque sin esas actividades, pues no estaríamos aquí, ¿no? ¿Por qué se ha separado esto de la escuela? Justamente por esta idea academicista, ¿no? Donde se cree que la escuela solamente es un centro de desarrollo intelectual o en su defecto un centro de instrucción y formación para el trabajo, porque ya tampoco es un centro de desarrollo intelectual, ojalá lo fuera, ¿no? Pero ahora ya se habla de la escuela Ni la nada más. universidad. No, 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 pero ahora ya se habla de que la escuela nada más es el lugar donde vamos a capacitarnos para aprender a hacer algo que nos dé de comer en el futuro, ¿no? Y entonces se ha sacado de la escuela. Yo me acuerdo que a mí me platicaba mi mamá que cuando ella era niña, pues en la escuela les enseñaban, por ejemplo, a bordar y a coser, Así es, que era negativo, por un lado, porque solo se lo enseñaban a las niñas, ¿no? Que en así es. realidad era algo que se le tenía que enseñar a todos. Pero ese sí era un aprendizaje para la vida, ¿no? Entonces, creo que se ha quitado esta parte de que la escuela tiene que formar para la vida, no nada más para reproducir ciertos conocimientos o para aprender un oficio. Sí, eso también es importante, pero es más importante brindarle herramientas a los alumnos para la vida. Y eso se ha perdido en educación especial también. La misión principal de la educación especial ha sido el aprendizaje, el educar para la vida, para el autosostenimiento, no reproducir los planes y programas de estudio e implementar toda una serie de estrategias para que el alumno alcance los aprendizajes esperados. Esa no es la misión de la educación especial. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso hay este divorcio, desde mi punto de vista, el pensar que a la escuela solamente nos vamos a instruir para el trabajo y no pensar que la escuela, pues, es muy trillado cuando dicen es que la escuela es el segundo hogar. Pues sí, claro que lo es, porque ¿cuánto tiempo pasan las personas en la escuela, no? Muchas horas de su vida y mira qué bueno que lo sacas a colación porque exactamente todo el discurso de la educación es la vía para el desarrollo y la educación en realidad, cada vez que uno escucha eso, en realidad el asunto se está circunscribiendo a la escolarización, Claro, pero educar es muchísimo más que eso. Y tú lo nombras de una manera muy concreta, tú hablas de formar para la vida. El asunto es que todas las reformas de de la última década del siglo pasado y lo que va del presente, pues todas van por la ruta de la funcionalidad, los productos, los resultados, aún si se hable de procesos, tú tienes que ir poniendo la evidencia. Trabajamos esto, ahí está la evidencia. Y entonces decía una maestra de las que vinieron acá al programa, bueno, es que en educación especial, un resultado muy importante, fundamental, puede ser que un alumno en un CAM aprenda a tomar la cuchara.
y aprenda a comer por sí solo. Pero eso no está en los planes y programas. Definitivamente. El control se amarre los zapatos o algo así, ¿no? Claro. Entonces, yo, por ejemplo, con mi hermana lo veo así, ¿no? O sea, claro. porque mi hermana no tiene certificados ni de preescolar, ni de primaria, ni de secundaria, ¿no? Pero es una persona que si tiene hambre es capaz de ir a abrir el refri, hacerse un sándwich. Digo, no se va a preparar un platillo súper elaborado, pero por lo menos aprendió cómo hacerle para, si no hay nadie, ella no morirse de hambre, ¿no? Y creo que ese es un aprendizaje más valioso a que si la hubiéramos machacado con que tenía que aprender las tablas de multiplicar, ¿no? Y entonces son estos aprendizajes para la vida que requieren alumnos con discapacidades y con discapacidades a veces muy profundas, donde lo que necesitan es tener control de esfínteres, por ejemplo. Así es. ¿Y qué pasa? Que efectivamente eso no está en los planes y programas de estudio. Exactamente. Y como eso, muchas cosas. Yo creo que podríamos hacer una lista muy larga, pero lamentablemente ya vamos al cierre del tiempo y pues después de esta conversación, más que cerrar puertas, pues creo que hay que pensar en cómo vamos abriendo otras puertas, otras vías, otras posibilidades, considerando sobre todo tu experiencia en Yo Cuido, donde ahí pues te has metido de lleno al tema del cuidado, y por otro lado, conociendo lo que pasa en el sistema educativo, me gustaría mucho que pues cerráramos esta conversación con tu punto de vista respecto a cómo podemos acercar estos mundos que parecen separados, cómo podemos empezar a conectarnos de manera que incluso esta feminización del trabajo de cuidados, pero también es la feminización de la educación básica. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos? ¿Qué tiene que decir el feminismo ahí? Porque creo que ahí hay mucho de dónde apoyarse para hacer evidentes estas conexiones. ¿Y cómo podemos entonces propiciar estos acercamientos? ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer? ¿Con qué te quieres despedir? Bueno, yo creo que primero mencionar que lamentablemente los movimientos feministas excluyen también, ¿no? Y han excluido justamente a las cuidadoras, han excluido a las mujeres con discapacidad, a las mujeres indígenas. Entonces, hablamos de un feminismo que de pronto se piensa y se ejerce desde el privilegio, ¿no? Y a veces es el mismo movimiento feminista quien desprecia las labores de cuidado al considerar que las labores de cuidado son una forma de sometimiento, ¿no? Hacia el hombre, hacia el sistema patriarcal, cuando la realidad es que no es así. Sí se han utilizado como una herramienta, ¿no? de opresión hacia las mujeres, pero el trabajo de cuidados tiene que realizarse. Entonces, desde el feminismo no se trata de luchar en contra del trabajo de cuidados o en contra del trabajo doméstico, sino de luchar por desfeminizar este trabajo, ¿no? Por mandar este mensaje de que es un trabajo que no es cosa de mujeres nada más, sino que nos toca a las mujeres, pero también le toca a los hombres, a las empresas, al Estado, a los medios de comunicación que difunden estos mensajes, donde la mamá es la que lava y la mamá es la que plancha y la mamá es la que cocina, y en el 10 de mayo regálale una licuadora, ¿no?, a tu mamá. O sea, empezar a cuestionar todas esas cosas que difunden esta idea y reproducen ese mensaje de que cuidar es cosa de mujeres, ¿no? Eso entonces, se puede hacer desde la escuela. Por supuesto. En la escuela tendríamos que, yo apelo a las maestras conscientes, ¿no? Las maestras que tratamos de ver más allá de lo que está en los planes y programas de estudio, pues enseñar a nuestros alumnos justamente eso, ¿no? Que cuidar importa, que los cuidadores y cuidadoras importan, y que el trabajo de cuidados nos toca a todos, ¿no? Que no es exclusivo de mamá o de la abuelita o de la hermana, y que entonces sembrar esta semillita en los alumnos, donde los niños entiendan
pues primero que pues, no hay juguetes para niños y juguetes para niñas, ¿no? Que lavar los trastes en la casa no es ayudar a la mamá, ¿no? Es cumplir con tu responsabilidad como habitante de ese espacio, ¿no? Así Entonces, creo que hay mucho que se puede hacer, pero sí apelar sobre todo a esta organización colectiva, ¿no? Tomando en cuenta que no podemos esperar que el sistema educativo haga algo al respecto, porque no lo va a hacer, al contrario, pero sí hacer esta resistencia donde dentro de las escuelas, dentro de cualquier entorno en el que se pueda mandar estos mensajes, lo hagamos, ¿no? Claro. Lo hagamos y empecemos a sembrar esos pensamientos de que podemos vivir de manera diferente, ¿no? Podemos tener dinámicas escolares, domésticas diferentes. Podemos relacionarnos de diferente manera con nuestras familias, con nuestros compañeros de clase, ¿no? Entonces, creo que desde ahí se puede hacer mucho. Tal vez no sea un trabajo que dé resultados inmediatos, ¿no? Pero sí creo que es algo que puede impactar mucho en futuras generaciones. Una vez se reía de mí una amiga porque yo le decía que desde que se había eliminado el civismo de los planes y programas de estudios, teníamos personas menos respetuosas de los otros, ¿no? Y me decía, no, es que no es posible. Yo le dije, no, es que claro que sí, porque a mí sí me enseñaron que había que cederle el asiento a las personas, a los adultos mayores, por ejemplo, y me lo enseñaron en la escuela, En la ¿no? escuela, Y claro. ahora eso ya no se los enseñan. Y entonces, entonces sí se ve el deterioro que ha habido. ¿Por qué? Porque ahora a los chavos pues les vale, ¿no? Entonces, y todas esas son parte del cuidado, ¿no? Cederle el Así es, asiento a un adulto mayor es parte del cuidado, ¿no? Es así parte es. del cuidado hacia los otros y son cosas que ya han sido excluidas de los planes y programas de estudio y que no permiten una convivencia pacífica o una convivencia solidaria y que están estrechamente relacionadas también con esta escalada en la violencia, por ejemplo, ¿no? En los Ah, abusos, sí, el sí. no enseñar a cuidar. Entonces, tenemos que enseñar a cuidar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes, reeducar a los adultos, porque también los adultos, no sabemos cuidar ni de nosotros ni de los otros. Entonces, Así es. pues dar pequeños pasitos, ¿no? Y como maestros en resistencia, hacer eso, ¿no? Esa sería una solución. Dice, por ejemplo, esta consigna feminista que a mí me gusta mucho, que dice que la policía no me cuida, me cuidan mis amigas, y sí es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque en Yo Cuido hacemos mucho eso, ¿no? Yo Claro. Cuido, aparte de ser una colectiva que lucha por posicionar o por incidir en la política pública, también busca crear esta red de apoyo entre Claro. mujeres cuidadoras que demuestra que no estás sola, ¿no? Que hay muchas otras mujeres que están viviendo lo mismo que tú. Y a veces es suficiente con saber que tienes a alguien que te escucha, que te comprende, Así para es. seguir adelante, ¿no? Y en Yo Cuido lo hemos comprobado, que a veces basta con tener un grupo de mujeres con las que a lo mejor te puedes quejar, ¿no? Te puedes desahogar, y entonces la organización colectiva es muy importante para lograr estos cambios. Pues ahí queda. De verdad, Itzel, muchísimas gracias. Yo creo que quedan anotadas las líneas de la tarea por hacer y bueno, pues a pensarle para ver cómo reunimos fuerzas e impulsamos estos esfuerzos colectivos que son tan necesarios, porque en realidad el cuidado tiene que ser colectivo o difícilmente será, ¿no? Claro que sí. Itzel, muchísimas gracias por aceptar, por compartir aquí tu experiencia, tus pensamientos y pues ya nos estaremos comunicando próximamente para contar cómo continuar con esto, porque tú, como las demás invitadas, han dejado aquí al final una serie de puntos que merecen ser retomados. Muchísimas gracias No, y muchísimas gracias a ti, por la invitación. no, ya estás, no podíamos dejarte fuera en este programa. Muchísimas gracias, Tomás, y bueno, pues hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias, Sofía.